Yo leí bastante el diario y vi siempre con mi madre, siempre veíamos Tele 13. Digamos, la situación de Alemania en realidad no es muy diferente que la situación de Chile. Entonces, más o menos uno ve, digamos, todos ustedes también deben conocer el libro Revolución contra Revolución del profesor Plinio Corro de Rivera. La revolución es una y universal, y antiguamente, y eso es cada vez más así, antiguamente yo venía a Chile y yo un poco descansaba, porque la revolución cultural en Alemania está galopando, así. Por ejemplo, desde el fin de los años 90 comenzó todo ese asunto del casamiento homosexual y todas esas cuestiones. Yo venía a Chile y descansaba un poco, ya, porque uno decía, no, aquí todavía la gente es normal, la gente está bien vestida, etc. Ahora, entre tanto, eso ya no hay ninguna diferencia, incluso a veces es peor. A veces incluso es peor, o sea, porque allá hay la ventaja que el invierno es más crudo. Entonces la época donde la gente puede destaparse completamente son realmente los meses de verano, que son 3 al año, digamos, porque incluso ahí hay días que no son tan... En cambio acá, en el verano, es increíble. Entonces realmente yo creo que infelizmente casi es peor. Bueno, yo voy a hablar, pero ya me pidieron, voy a hablar porque tal vez puede ser interesante, digamos, ahí con eso tengo una perspectiva mundial, porque yo veo que en realidad es más o menos en todas partes, pero en todo caso nosotros vemos que Alemania está en crisis profunda. ¿Ya? Y esa crisis es generalizada. Yo voy a comenzar por el desprestigio del gobierno, por lo tanto, el desprestigio increíble de la izquierda. Ahora, en fin, aquí más o menos va a decir lo mismo, porque Boris está con 24% de aprobación del CADEM. Allá, más o menos, las encuestas le dan al gobierno actual unos 30%. ¿Ya? O sea, ellos tienen, los 3 partidos de gobierno tienen junto lo que tiene la democracia cristiana sola. ¿Ya? O sea, claramente una... movida hacia la derecha. Pero, digamos, aquí claramente uno ve que es una decadencia, es un desprestigio fuerte de la izquierda como ella se presentó en los últimos, digamos, 20 a 25 años, o sea, una izquierda fuertemente protagonista de la revolución cultural. Eso realmente está en una decadencia gigantesca. ¿Ya? Eso se ve y la gente no quiere saber. O sea, todo ese asunto, digamos, todo lo que sería la política identitaria, el asunto de la teoría del género, la cosa de transexual, todo eso la gente no quiere saber. Ellos hacen leyes, pero el rechazo es gigantesco. Yo creo que aquí más o menos lo mismo, porque me ha llamado la atención que en la ley, al menos en los diarios, en Tele 13, etc., no se habla sobre eso. Diferencias, por ejemplo, con la época de la Bachelet, que toda esa cosa, incluso en la época de Piñera, que introdujo el casamiento homosexual, ya, esos temas yo no estoy viendo más. ¿Ya? Entonces, sobre todo, la decadencia de la izquierda es una decadencia de los verdes. ¿Ya? Los verdes están increíblemente desprestigiados, y eso es muy importante, porque los verdes son hace mucho tiempo, por así decir, quienes tenían lo que en alemán se llama la Deutungshoheit. O sea, ellos definían la agenda de discusión en la opinión pública, ya en los diarios, etc. Y eso, el rechazo de ellos es total. Eso tiene una serie de motivos que yo voy a explicar más tarde, ya, pero los verdes están consiguiendo actualmente en las estadísticas, en la encuesta, unos 12%. Antes de las elecciones del 21, a inicio del año, ellos estaban cerca de 30, imagínense, de tal manera que la gente ya estaba especulando que el próximo canciller iba a ser un verde, concretamente una verde, que iba a ser Annalena Baerbock, que es una catástrofe, que yo me imagino que el señor Riesle, que es diplomático, debe ubicar el desastre, la cuestión, pero yo veo que tiene buen gusto y no sé, dígame. Pero eso que usted dice ¿tiene posibilidades reales? ¿O? No, eso fue el 21. Ahora sí, no. Sí, no, pero digo. Hoy en día en ningún caso. Ya. No, actualmente imposible. Sí, pero digamos, como usted lo levantaba como una cosa que... No, pero yo puse para que usted vea la diferencia, cómo va del 21. Ellos llegaron tan casi en, digamos, 30% lo que tenían del 21. Eso digo. Ya, o sea, y eso cayó. Claro. Ya, perfecto. Me queda claro. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, o sea, realmente hay un claramente deterioro de la capacidad de sugestión de la izquierda brutal. ¿Ya? Ahora, eso, entre tanto, ellos trataron de hacer unas protestas contra la derecha
a inicio del año y movilizar un montón de gente, y eso fue también más o menos, porque hicieron después encuestas, estudios, ¿ya? Porque ese tipo de cosas en Alemania todavía funcionan bien, o sea, cuando los estudios son más o menos serios, entonces realmente dicen, no, los gente que fue a esas protestas, 62% fueron verdes y más o menos 20% fueron socialdemócratas, y el resto se repite, o sea, de hecho fueron protestas de izquierda. Yo lo digo porque tal vez hayan visto, porque fue en todas partes, hicieron una farándula con esas protestas, pero en realidad la cosa no funcionó, y ahora están comenzando a haber protestas de la izquierda súper radicalizada que nunca se habían visto. Entonces, por ejemplo, esa cosa que está habiendo a favor de Palestina y por lo tanto contra Israel. Entonces, con esos slogans, Palestina del mar hasta el río Jordán, ya por lo tanto acabar con Israel, eso está entrando en las universidades alemanas, en una especie de importación desde Estados Unidos, y una cosa que en Alemania es increíble, porque en Alemania, digamos, la existencia de Israel era una cosa absolutamente parte de la esencia del país. Después de la guerra, totalmente. Y eso ahora la izquierda, y todavía ahora apoyado por profesores de izquierda, está surgiendo en las universidades alemanas, igual que en Estados Unidos. Entonces, pero rechazando esa idea. A favor de Palestina, apoyando a Palestina. O sea, están claro. con el comunismo de nuevo, en el fondo. Eso tocó el timbre, ¿no? Sí. O sea, ¿perdón? Están de nuevo con la idea un poco darwinista que fue pre a la guerra, de un odio hacia los judíos. Es que es diferente, en fin, ahí habría que analizarlo porque tiene otra índole, sobre todo porque aquí es claramente es la izquierda, ¿ya? Es la izquierda, y en la izquierda académica, ya, y evidentemente muy incitado a toda la cuestión por todo el problema de Estados Unidos. En realidad es una importación desde Estados Unidos. Por favor, siéntense. Entonces, esa es una situación. O sea, el desprestigio de la izquierda, digamos, de la izquierda y sobre todo el gobierno de izquierda es impresionante. Ahora, eso no está solo, ¿ya? Hay una cuestión que aquí tal vez eso sea un poco diferente porque no tiene la importancia que tal vez, pero en realidad también es un desprestigio colosal de las instituciones alemanas, ¿ya? Ahora, eso es importante porque en Alemania, en realidad, en la psicología de los alemanes, las instituciones, o sea, el gobierno, los ministerios, la policía, todo el aparato, ¿ya? La gente tiene una idea que eso funciona perfecto, es una cosa perfecta. Los ferrocarriles, todo eso. Todo eso también está influyendo. Entonces, y ahora hay que ver lo siguiente, la institución alemana es una cosa que viene de la Edad Media, ¿ya? Entonces, para el alemán, el alemán siempre fue un país muy federal y también de toda la vida pública estaba muy basada justamente en crear esos gremios, instituciones, los gremios de profesionales, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso también está implodiendo, ¿ya? Por ejemplo, hay un montón de casos. Por ejemplo, toda la cuestión ahora que acabaron con la energía atómica, es claro que fue todo en base a mentira y cosas por el estilo. Están saliendo protocolos, por ejemplo, todas las medidas anti-corona, contra el COVID, que también fue todo medio político, ¿no? Realmente decían, no, es necesario hacer todo eso por motivos científicos. Todo eso no es verdad. Después, por ejemplo, es clarísimo que, por ejemplo, lo que aquí sería tal vez el PDI, o sea, sería el sector de la policía o del Ministerio de Interior que vela por la protección de la Constitución, el desprestigio es total. O sea, las últimas encuestas dicen que es evidente que es una cuestión completamente manipulada por la izquierda y que el personaje que es el jefe, que se llama Thomas Haldenwang, un tipo que en realidad, en el fondo, está haciendo política partidista. Entonces son cosas que nunca había existido una situación en Alemania. Esas instituciones siempre, la gente decía, no, eso es sacrosanto, eso es inmaculado, eso es fantástico, es infalible. No existe ninguna mácula en esa institución. Eso está implodiendo, ¿ya? Entonces uno ve que son cosas, estamos aquí hablando de la potencia más importante dentro de Europa occidental. ¿Ya? Bueno, ¿Está implodiendo, Matías? Sí, implodiendo. Sí. Después, el tercer factor que yo quería dar, que decir que yo creo que allá es más acentuado que aquí, porque aquí sería, digamos, más o menos lo que sería lo análogo tal vez al Partido Republicano y Kast, pero ya más, que sería, digamos, una derecha antisistema, ¿ya? O sea, una derecha que dice que pone en duda
que el sistema debería seguir existiendo como es, ¿ya? Y evidentemente esa gente está organizada en el partido Alternative für Deutschland, o sea, Alternativa para Alemania. Y ese partido, digamos que surgió en realidad como un partido anti-euro, en realidad anti-sistema de seguridad de la finanza europea, digamos, ¿ya? Que querían crear un fondo gigantesco para garantizar la existencia del euro. ¿Ya? Eso ahí surgió, ¿ya? Por lo tanto había un montón de profesores de economía y cosas por el estilo, así surgió. Pero allá en esa época entró mucha gente de derecha y de ultraderecha, y sobre todo la gente más derecha, la ultraderecha, en realidad fue tomando cada vez más cuenta del partido. En realidad se fueron apoderando del partido, y la connotación, digamos, más burguesa del partido fue disminuyendo sistemáticamente. Entonces realmente, a pesar de eso, es que el partido le va muy bien. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes más de ultraderecha, una persona que hace pocos años jamás hubiese tenido alguna posibilidad en Alemania de tener importancia, es una persona que se llama Björn Höcke, y que está con una popularidad. Él es el candidato principal en el estado de Thüringen, en Turingia, y él está con una aprobación de 40%. Es una cosa impresionante. O sea, y de tal manera es fuerte, y porque hay una cláusula que un partido que tiene menos de 5% de los votos no entra al partido. Entonces, como la socialdemocracia, los verdes, el Partido Liberal están tan mal, que podría ser que con 40% a rigor podría llegar a la mayoría absoluta, porque muchos partidos chicos ni siquiera van a entrar. Entonces al final va a haber tres partidos: el partido postcomunista, ese partido y el Partido Demócrata Cristiano. Entonces ahí con 40% incluso puede llegar a tener una mayoría absoluta. O sea, es una derecha antisistema que nunca existió. Usted ve que en realidad, con todo esto lo que estoy explicando, es que ese espíritu... ¿Pueden explicar qué significa antisistema? Antisistema dice que el problema no es que las leyes están mal explicadas, o que hay que cambiar un poco la constitución, hay que subir un poco los impuestos, hay que bajar un poco los impuestos, cosas por el estilo, sino el sistema que fue creado en la posguerra, ese está errado. Ahí es de raíz. Funciona más. Eso hay que cambiarlo fundamentalmente. Es como en el fondo como crear una especie como de nuevo orden, ¿no? En el fondo sería lo que pasó con el movimiento social, por así decir. Porque el movimiento social dijo eso, pero desde la izquierda. Dijeron, oiga, nosotros tenemos que acabar con la institucionalidad que se creó después de 1973. Sería más o menos lo análogo, ¿ya? Entonces por eso te una constitución totalmente nueva, y totalmente nueva, o sea, disparatadamente nueva. O sea, realmente un quiebre con la institucionalidad después del golpe del 73. Ya, eso sería, digamos, en ese sistema. Bueno, y ahora, como si fuese poco todo eso, ahora surgió lo mismo, también, por así decir, una izquierda antisistema, una señora que se llama Sarah Wagenknecht, y que ella era la segunda esposa, la tercera esposa, creo, de un político izquierdista que se llama Oscar Lafontaine, que él es el clásico fulano así de la tercera revolución, y que no quiere saber nada de toda esa cosa identitaria. O sea, ella tiene mucha influencia francesa, especialmente de gente como Mélenchon, que es más o menos el equivalente a Francia, y que gente que dice, oiga, la izquierda tiene que preocuparse de los trabajadores, y no te meterse con todos esos temas de académicos, que sería la teoría del género, todos esos temas identitarios que a nadie le interesa esa cuestión. ¿Ya? Entonces, y con eso ya está teniendo una popularidad increíble. Ella se dividió del partido postcomunista, ¿ya? Que se llama Die Linke, la izquierda, por así decirlo, la izquierda sería la traducción, y ya en la encuesta de frentón tiene entre 6 y 8%. En cambio, el antiguo partido, Die Linke, ese partido que se metió totalmente con toda la cosa identitaria, etc., los tipos probablemente van a desaparecer. Entonces usted ve cómo son movimientos tectónicos realmente fuertes, ¿ya? Pero no me quedó claro, ¿esta es Lafontaine y esta señora son cuarta revolución? ¿Sí? No, ellos son una vuelta, a la izquierda más clásica. Ellos son tercera revolución. Sería como, o sea, esa última onda, trans, el BTQ, etcétera, eso está bastante decadente. O sea, hasta incluso los verdes hablan poco sobre esa cuestión, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, ahora sacaron una ley, porque
que se llama para los transgéneros, en realidad, ¿no? Entonces, una persona de Alemania de aquí a poco va a poder cambiar una vez al año su orientación sexual. Y simplemente diciendo, o sea, él va, ni siquiera no tiene que hacer nada. Él va al, ¿cómo se llama?, al registro civil y dice, bueno, yo soy una mujer, y el próximo año va a ser un hombre, después, no sé, así. Ahora, esa ley pasó raspando. O sea, incluso mucha gente de la propia coalición de gobierno o votaron contra, o no fueron, o se abstuvieron, ¿ya? Porque ellos se dan cuenta que no puede ser. Evidentemente, hubiese sido un tal desastre para el gobierno que terminaron pasando la ley, ¿ya? Pero ahora todavía sigue, porque mucha gente dice que no es constitucional. ¿Pasando que se aprobando? Sí, esa ley se aprobó. Por en cuanto está aprobada, ya hay un debate si va a ir a la Corte Constitucional, etcétera. Ahora, hoy los médicos dijeron, ese asunto no puede ser, un desastre, la Cámara de Médicos alemanes. Porque es una persona, o sea, digamos, si yo voy así, de esa forma, voy a ser una mujer, ya, perfecto, señora, bueno, el próximo año cambio, etcétera. O sea, así, no tengo que hacer nada. O sea, es una pura declaración. No, es ridículo, claro, y eso es absurdo. Y además niega el principio de identidad, porque si tú estás cambiando a dos... Exacto. No, pero eso ya en España, eso está entrando en otras partes. Sánchez metió eso. Pero eso crea una urticaria del conservadurismo, de la tradición. Claro. No, es una cosa, pero es tan loca esa cuestión, pero mucha gente dice, no, pero esa gente son ¿cómo puede un gobierno así existir? ¿Ya? No. Eso indica un deterioro de dobles razones. Uno se puede preguntar, la cosa, digamos, en fin, usted ve que la cantidad, yo estoy aquí dando un poco el cuadro general, yo podría poderme dar así detalles, uno se pregunta si no hay incluso una intención de demoler la institucionalidad, ¿ya? Y demoler, digamos, la élite, etcétera, para crear el caos, en realidad. Esa es casi una de las impresiones que tiene. Porque, digamos, más o menos este cuadro que estoy presentando acá, en realidad, es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, por eso surge gente como Donald Trump. O sea, Donald Trump, en épocas normales, no habría llegado nunca. No tendría ninguna posibilidad, pero, digamos, de tal manera lo que están haciendo es disparatado, ¿ya? Entonces, por eso surge gente como la Meloni, etc. ¿Ya? Y por eso, entonces, también la popularidad de gente como Putin está aumentando. ¿Ya? Porque dicen, no, realmente tal vez lo mejor sea eso. O sea, hay un aumento claro en la popularidad del autoritarismo. Eso se nota. Porque incluso el gobierno por ejemplo, está tan desesperado, por ejemplo, con toda la crítica que es gigantesca, digamos, en YouTube, en Facebook, que todo el mundo critica, que ahora ¿qué es lo que dicen? No, que ellos hay mucho odio, están incitándolo, entonces tenemos que poner más censura. Entonces eso aumenta más la irritación. O sea, da la impresión que todo lo que hacen es contraproductivo para ellos mismos. Y de tal manera que justamente lo que dije antes es que las propias bases izquierdistas se están radicalizando, ya están yendo mucho más a la calle, haciendo protestas, y en realidad le están haciendo la vida imposible al propio gobierno. O sea, es más o menos parecido a lo que pasó, por así decir, a fin de los años 70, en la época de Helmut Schmidt, que no era un loco como los que eran actualmente, pero que fue, digamos, con las Brigadas Rojas, ¿ya? Que en el fondo hubo una escisión de la izquierda que claramente comenzó a operar contra la izquierda, ¿ya? Eso sería más o menos un poco lo que se podría comparar con esa época, ¿ya? Sí, en todo caso, entonces con eso, digamos, usted ve que en realidad nosotros tenemos una situación complicada porque el país, digamos, económicamente más importante de Europa, está claramente una crisis psicológica, una crisis institucional, una crisis política porque hay una polarización gigantesca, ¿ya? Más uno, digamos, la situación política, por así decir, se puede comparar un poco a la situación que nosotros tenemos hoy en día en la iglesia. Si usted compara con la situación de la iglesia hoy en día, nosotros tenemos como que sectores que ya no tienen ninguna comunicación entre ellos. Si usted compara en eso, por ejemplo, con la época de Juan Pablo II, más o menos había un
polo que era Juan Pablo II, y la gente más de derecha más o menos tenía que orientarse según eso, ¿ya? Yo veo que hay varias personas que van, por ejemplo, a misa tridentina. No sé si ustedes se acuerdan que cuando en la época de Juan Pablo II ir a misa tridentina era una cosa media clandestina, era una cosa claramente media... Era mal mirado. Era súper mal mirado. Hoy en día la gente va a completar lo mismo. En Facebook hay un montón de grupos de misa tridentina y le da completamente tradiciones custodias. O sea, como si no existiese. O sea, no pasó nada. O sea, la gente vive más o menos en su órbita, le da lo mismo lo que está pasando con los otros. Eso se da en la vida política y por lo tanto le lleva vida social, ¿ya? O sea, uno ve un fraccionamiento de la vida política y obviamente también de la vida sociológica. Yo aquí no voy a tratar mucho sobre la crisis económica en que está Alemania, Alemania actualmente es el país de todos los países de la OECD, a los que creo que también incluso pertenece Chile, creo que el más bajo, el segundo más bajo, una cosa así, o el penúltimo, digamos. ¿Ya? Yo creo que hasta Chile creo que tiene más crecimiento, imagínense. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Esta crisis de que la gente está como en su árbitro, o sea, como una especie como de tribu urbana, de que cada uno sigue como lo que... ¿Tendrá que ver con el tema del Papa? Que la gente de repente, el Papa con todo el tema del signo y todo eso, está haciendo que la gente al final siga más su conciencia que este desorden que quieren poner de atacar la doctrina de la Iglesia y eso de alguna manera desparrame al ámbito social, al ámbito político, porque la Iglesia al final es un ente espiritual, ¿no? Y si el Papa está actuando mal, afecta a las otras áreas, supongo. La pregunta es interesante, porque digamos, uno instintivamente diría no, porque realmente la influencia de Francisco en Alemania nunca fue muy grande, porque como estábamos conversando antes de comenzarse la reunión, incluso la izquierda católica y los progresistas nunca se interesaron mucho porque ellos se dieron cuenta más o menos rápido que él es una tal vaivén, ¿ya? Y es tan confuso lo que él dice que más o menos rápido dijeron, oiga, aquí no va a pasar nada, él no va a cambiar nada en realidad, ¿ya? O sea, él nunca... digamos, creo que más o menos 5% de los alemanes se interesan por lo que dice Francisco, ¿ya? O sea, realmente es mínimo. Ahora, puede ser que en el ambiente se da, porque obviamente antiguamente todavía, digamos, volvamos a Juan Pablo II, uno tenía el Papa, entonces más o menos había un colegio episcopal, que era más o menos, que no había los polos que existen hoy en día, que gente que digamos, el camino sinodal que yo hablé acá, que hasta se discutía si es que podía existir una iglesia sin sacerdotes, por ejemplo. O sea, como que todo se disparató, o sea, fue una especie de estampida ya ideológica, que, o sea, lo que se ve en la iglesia en realidad se ve también en la sociedad, ¿ya? Entonces puede ser que Francisco en ese sentido haya aportado, porque al final él como que el prestigio del Papa irradiaba también a toda la gente, incluso que no sea católica. Entonces, por ejemplo, puede ser que con Benedicto XVI, ¿ya? Si él fuese Papa todavía, entonces eso así no se hubiese dado en esa forma tan drástica. Pero ahí vino toda la impresión de la Iglesia Católica, y como que la Iglesia Católica también es una institución, también sociológicamente hablando, como que ordenaba un poco la sociedad, y eso falta. Las grandes instituciones que como que dan las ciertas pautas, etcétera, lo que antiguamente era el Mercurio, pues así en Chile, ¿ya? Menos para una buena parte. Entonces, lo que el Mercurio decía, por más que yo fuese de izquierda, yo tenía que más o menos tomar en serio, ¿ya? Lo que decía el presidente, por más que yo fuese de derecha, yo tenía que tomar en serio. Ahora, yo no sé si alguien toma en serio a Boric, yo creo que es imposible. Porque yo que no sigo lo que pasa en Chile, yo veo cuando él habla, yo lo veo en la televisión, yo tengo la impresión que es un tipo que dice puras cosas que son banales. O sea, yo creo que quien gobierna Chile, creo que es Vallejo, ¿puede ser? No, Vallejo es otra cosa. Sí, es así. Es así. Ahora, entonces es imposible, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Y ahora yo voy a llegar a una cuestión que realmente para usted va a ser aburrido, porque en realidad aquí no hay ninguna diferencia con Chile. La única diferencia es que Olaf Scholz no tiene barba y Boric sí. Entonces voy a pasar rápido esta parte, porque aquí uno ve que hay una cosa que es internacional en todos los países, ¿ya? En primer lugar, Sí, pero Alemania, eso me pareció interesante lo que dije al principio, que la institucionalidad alemana era mucho más sagrada y fuerte de lo que es aquí. Aquí nunca existió esa no, aquí había para los alemanes el sistema
sistema es muy importante. Sí. Tienen un pensamiento por definición sistemático. Sí, exactamente. Y el Ordnung es muy importante. El orden, sí. Entonces, tocar las instituciones ya es al final de los finales. No, por eso por eso hay una cierta implosión. O sea, nosotros vemos una implosión de Alemania y en general del Occidente. Ahora hay que decir que ahí yo tengo pasaporte chileno, así que voy a defender un poco a mi país. Chile, en comparación a otros países, tiene, gracias a Diego Portales, tiene una cierta institucionalidad política. Alguna, sí. O sea, aquí existe un sistema de partidos que es importante, que en comparación a Brasil, que no existe, excepto el PT. De la Fuerza Armada, que es una institución importante, y los carabineros. Y a la antigua Constitución no escrita. Hay algunos historiadores del derecho que dicen que la Constitución no escrita de Chile, que la gente tiene como metida adentro, aunque no está escrita en ninguna parte, consta del presidente como reemplazante del gobernador, del rey, digamos, y del ejército, fundamentalmente. Y el Parlamento siempre ha sido una cosa medio... Sí, pero tiene, o sea, sobre todo si uno compara con Brasil, porque Brasil nunca, en fin, estamos un poco desviándonos del tema, Brasil, ellos nunca dejaron de ser los coronéis. O sea, en realidad, si uno va a Brasil, uno ve que todo el orden público se orienta según figuras importantes. En cambio, aquí las instituciones son importantes y así en Alemania. Entonces, los sindicatos y todo el sistema político alemán. Entonces, por ejemplo, las políticas se junta el gobierno entonces, para debatir cualquier ley, no sé, la ley sobre la extracción de agua. Entonces, traen tal grupo de empresarios, los sindicatos, y se conversa, entonces se vuelve a hacer una reunión porque se quiere poner todo el mundo y se quieren crear esos grandes consensos. O sea, eso es una cosa que tal vez suena demócrata cristiana, y de hecho lo es, digamos, pero realmente es una cosa que viene de la Edad Media. Siempre la mentalidad alemana funcionó en forma de congregación, y eso se está destruyendo. Entonces es importante, porque eso tiene un efecto sociológico, psicológico, político, ¿ya? Y es una especie de supernova. Entonces, yo voy a ir rápido por los motivos, porque ahí realmente uno ve que hay una cuestión que es universal, que la izquierda se le pasó la mano simplemente. O sea, ellos empezaron con cosas tan disparatadas como el asunto del transgénero, cambiar todos los años de orientación sexual, etc. Y realmente no se dieron cuenta y no se consiguieron adaptar que realmente toda la opinión pública se marchó hacia la derecha, y sobre todo lo que en Alemania tuvo un impacto gigantesco y cambió completamente los parámetros fue la guerra de Ucrania, simplemente. La guerra de Ucrania. ¿Ya? O sea, estos tipos ganaron, la izquierda ganó al fin del 21, hicieron un gobierno muy frágil. Ahí vino la guerra de Ucrania que desbarató todo, porque los precios de la energía subieron, después Rusia paró de mandar gas, etcétera, etcétera, y los verdes pensaban que vamos a hacer todo igual, ¿no? Y ahora se ve que entonces, por ejemplo, que el fin de la energía atómica fue todo medio fraudulento, etcétera, 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 y siguieron con todas políticas absurdas, en una época donde todo el mundo estaba hablando de guerra, y ahora Putin vuelve a hablar sobre guerra atómica. Entonces, como que no funciona simplemente. Entonces, en todas partes hay una movida a la derecha, sobre todo. Yo creo que la gente le está cobrando, aunque sea internamente, la cuenta a todos los errores de Merkel, a todos los errores. Exacto. El desarmar la energía atómica, el creer que por comprarle grandes cantidades de combustible a Rusia la debe considerar especialmente. Todo eso. Exacto. Entonces, ahí sí realmente Olaf Scholz, él vio que es un cambio de paradigma. Pero ellos no actúan de acuerdo a eso. Ese es el problema. ¿Ya? Después, la otra cuestión es lo siguiente, que la incapacidad o la voluntariedad de controlar, o sea, aquí ustedes ya se van a reír, el asunto de la inmigración. ¿Ya? La inmigración es el tema número 10 en Alemania. ¿Ya? Sobre todo la inmigración ilegal, musulmana. ¿Ya? Y con eso, la criminalidad, o sea, que está disparada. Todas las últimas estadísticas están disparadas, ¿ya? Y ahí es claro que la inmigración tiene un factor gigantesco. Ahí la diferencia con Chile es cero, pura y simplemente, porque aquí es lo mismo, digamos. Yo veo la noticia, es solamente eso, ¿ya? No, y es allá es peor, porque es musulmana. sí, pero la criminalidad, no, aquí la criminalidad, de hecho,
Pero la criminalidad asociada a la inmigración, musulmán por musulmán o no, es tremenda. Sí, por Acá supuesto. es virtual, allá religiosa, yo creo que Entonces, eso está disparado y eso claramente está vinculado con la inmigración, pero no es solamente la inmigración, hay otros factores, ya que hay una deterioración social, moral tal, porque incluso la propia policía dice que no es que solamente aumentó la criminalidad, estamos hablando de Alemania, ¿ya? Es que la brutalidad es cada vez mayor, o sea, los actos de brutalidad son cada vez mayores, y sobre todo la gente que se hace criminal es cada vez más joven. Y cada vez más jóvenes son criminales contra más jóvenes. Eso se ve, por ejemplo, en el caso, eso de hace tiempo ya, en el asunto del abuso sexual. Eso claramente tiene una relación con la pornografía, ¿ya? Entonces, la gente que abusa son cada vez más jóvenes, porque la edad de ingreso a la pornografía es cada vez más joven, y eso abusan de gente que es más joven que ellos. Y eso es universal. Eso ya Australia ya está tratando de solucionar el problema. Yo escribí un librito así sobre pornografía. Ya la policía escocesa hace unos 10 años por lo menos dijo, si nosotros no solucionamos el problema de pornografía, nosotros vamos a tener una sociedad totalmente corrompida y criminal, porque la pornografía destruye los parámetros morales simplemente. Y la persona con eso se abre a cualquier barbaridad. Entonces, por ejemplo, lo que está viendo es asesinatos así bestiales, así de jóvenes. Por ejemplo, otro día, un grupo de jóvenes mataron ¿cómo se llama? Un clochard, un vagabundo, y varios así. Los matan, como así, simplemente. Eso es una cuestión. Entonces, eso realmente, esas dos cosas, inmigración ilegal y la criminalidad, eso tiene, obviamente, da al gobierno un desprestigio increíble. Entonces, básicamente, todos los políticos hablan sobre eso. Ahí la diferencia con Chile es nula directamente. ¿Cuál es la posición del gobierno con la inmigración? ¿Es pro-migración? ¿Es tolerante? Es como acá. Ellos dicen, no, claro, que hay que acabar y no puede ser y no sé cuánto, y hay que mandar a la gente de vuelta, los que están ilegales acá, pero al final no pasa nada. No pasa nada. Claro. Igual que acá. Entonces, no sé, ponen gente en un aeropuerto, pero Venezuela no recibe, allá no recibe, no sé, Tunisia, porque no sé cuánto, y después llega un tipo, un abogado, no, porque ese tipo todavía tiene un recurso. Entonces, es así. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna diferencia con todo el mundo. En Estados Unidos, el otro día estuve conversando, una persona me dijo que en Estados Unidos hay 25 millones de ilegales. Y un buen porcentaje, de hecho, son musulmanes allá. O sea, impresionante. No son, y en general, evidentemente, es un deterioro, en general, la medida de la izquierda, ya que en ese caos la gente dice, no, eso aquí no funciona, simplemente. Incluso ya hay estudios interesantes que dicen que la época de los verdes, que ellos dan la tónica de la discusión, eso acabó. Eso aquí evidentemente es diferente porque aquí los verdes nunca fueron tan importantes, me parece, pero a pesar que, digamos, siempre habrá hidroaicén. Lo han usado para cosas, pero nada. Sí, pero sí. Bueno, entonces ahora yo quería pasar un poco entonces dentro de ese esquema, yo voy a hablar un poco aquí sobre la democracia cristiana, porque eso muestra un poco, es parte del problema, ¿ya? Porque la democracia cristiana en realidad era el partido de Alemania con el cual a los alemanes más se identificaban, por más que no era el único partido, era la socialdemocracia, en realidad la base alemana más o menos se identificaba, porque curiosamente, a pesar de que Alemania se ha secularizado, que había una decadencia de las iglesias, etc., aún es así, y eso es una cosa, una herencia del Sacro Imperio, es que la gente espera que la influencia de los valores y principios cristianos en la política sea muy alto. Eso es mucho más del 50%. Y eso en todas las orientaciones políticas. Todos piensan así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, la democracia cristiana era como que, por así decir, para bien o para mal, esa es la realidad, eran quienes como que conseguían aglutinar esa expectativa, ¿ya? Entonces lo que se ve, y eso es parte de todo este cuadro, es justamente una implosión de la democracia cristiana, no se puede decir implosión, pero digamos un deterioro de la persuasión de la democracia cristiana, de tal manera que ahora ellos están contentos en tener 30-31% de los votos. Ahora, cuando ellos ya había épocas que estaban casi 50%. Incluso la propia Merkel nunca cayó debajo del 40%. Y con eso siempre la democracia cristiana estaba en el gobierno. O sea, fue muy pocas
épocas donde la democracia no estuvo en el gobierno, y eran épocas donde había solamente 3 partidos. ¿Ya? Y la socialdemocracia tenía entonces un poco menos, entonces ahí quien decidía quién gobernaba era el Partido Liberal, que tenía siempre como 6%, y los otros 2 eran casi iguales. Entonces usted ve cómo era estable el sistema en realidad, era casi en realidad como el sistema de Estados Unidos con 2 partidos, que Estados Unidos también está dejando de existir, porque el Partido Republicano también está dividido en 2 y el Partido Demócrata, en fin. Entonces eso en realidad, eso también tiene es súper importante, porque con eso en realidad el centro está súper flaco, se enflaqueció muchísimo, y eso se nota mucho en la democracia cristiana, y eso se nota en todos los debates. Ahora fue el Congreso del Partido Demócrata Cristiana, y ahí se notaba clarísimo que en realidad todos esos grandes polémicas, esos grandes fisuras, digamos, que hay en la opinión pública, en todo el debate público alemán, esas pasan por la democracia cristiana. Entonces ellos, para mantener una unidad es súper complicado. Entonces llega el jefe de la democracia cristiana bávara. En Alemania el sistema político todavía es muy federal, y es así incluso por ley. O sea, los partidos tienen que formarse a nivel de los estados, digamos, y entonces estrictamente hablando no existen partidos federales, son todos estatales. La gente candidata por un estado, etcétera, incluso para el Bundestag. Bueno, eso aquí también es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, Markus Söder, que es el presidente del Partido Demócrata Cristiano bávaro, es totalmente contra los verdes. Lo mismo pasa así con el de Sajonia, que son los estados más conservadores actualmente. Los más izquierdistas dicen, no, tenemos que hacer con los verdes porque son los mejores, etc. O sea, usted ve que en realidad todos esos debates, todas esas divisiones que están habiendo, pasan por dentro de la democracia cristiana, y con eso, evidentemente, el centro se enflaquece, y en realidad se populariza cada vez más ese estilo hiperpolémico, etcétera, ¿ya? De discusión, etcétera. Eso en parte es porque la democracia cristiana en Alemania, yo creo que, bueno, aquí la democracia cristiana es claramente más izquierdista que en Alemania, o siempre lo fue, digamos, es que en realidad ellos nunca quisieron ver la importancia de los problemas morales, valóricos, como se dice. O sea, ya el rol de la democracia cristiana en la revolución del 68 fue flaquísimo, fue muy malo. Ellos dijeron que no nos interesa, no nos importa. Entonces después, cuando llegó la revolución cultural, ellos básicamente nos interesaron y nos entendieron que la revolución cultural era la revolución sexual. Tenía unas consecuencias políticas, sociológicas, morales gigantescas. Y ellos nunca quisieron tratar esa cuestión. Ellos pura y simplemente dijeron, eso no nos interesa. Y eso hasta hoy no quieren ver esa cuestión. Y en ese punto hay divisiones inmensas dentro del partido. Entonces, por ejemplo, ya ellos tienen dificultad en ponerse de acuerdo si hay que hacer algo contra la teoría del género. Entonces, ahora algunos estados prohibieron ese lenguaje gender, ya que aquí también están tratando de meterlo en todas partes. Entonces entonces Hessen y Baviera y Saxonia, o sea, siempre los más derechistas, ellos dicen, no, vamos a prohibir, pero entonces otros dicen, no tiene sentido, etc. O sea, esa cuestión es catastrófico para la democracia cristiana, porque eso es lo que más ha formado, digamos, el debate político de los últimos, digamos, 20 años más o menos, ya sin ir hacia la revolución del 68, que fue súper importante, evidentemente. Entonces, con eso hace que la democracia cristiana en realidad siempre ella está medio tambaleando así en todos esos tipos de problemas que son existenciales actualmente, también incluso en el asunto de la inmigración. Entonces ellos dicen, no, tenemos que acabar con la inmigración ilegal, pero ¿en qué medida? ¿Cuán drásticas van a ser las medidas que vamos a tomar? ¿Ya? Etcétera. Después, ¿cuál es la relación de la democracia cristiana en relación a esa nueva derecha? Entonces, actualmente, oficialmente no queremos tener nada que ver, pero en parte ni siquiera consiguen hacerlo a nivel comunal. Entonces uno ve que como que el centro ya está totalmente dividido, ¿ya? Entonces, ahí... Perdón, pero la democracia cristiana está tan desarticulada cuanto aquí, ¿o no? Todavía no, nunca. Ni tan chica ni tan desarticulada. No, todavía. Aquí
En fin, el problema es que aquí lo que es complicado es saber en qué momento estamos hablando, porque si usted toma la elección para la primera constituyente, aquí, claro, aquí se fueron a las puntas. Después ahí hubo elecciones que todo el mundo volvió a votar, digamos, centro-derecha. Entonces aquí es más o menos complicado, digamos. Es muy volátil porque la gente reacciona con el artículo próximo, pero no tiene información. Claro, sí, eso. O sea, allá no está tan radicalizada la cuestión. Entonces, ahora, realmente yo con eso más o menos llego al fin aquí de mi exposición. Yo estoy dando aquí un cuadro ya tétrico un poco. Ya. Hoy, por ejemplo, está viendo por segunda vez en 2 semanas una manifestación en Hamburgo donde musulmanes están pidiendo que hay que erigir un califato en Alemania. ¿Ya? Y ahí hay un debate, no puede ser. Entonces la gente sí, pero no podemos prohibir porque es libertad de expresión, etc. O sea, digamos, yo ni siquiera entré por ese tipo de cuestión y ni siquiera di muchos ejemplos de toda la criminalidad que está viendo, que es una cosa absolutamente increíble. El otro día, o sea, yo estoy viviendo donde vive mi madre, que es la residencia alemana ahí en las Waltatas, ¿no? Entonces la señora ahí todavía tiene una idea que Alemania es todo perfecto. Son como en las postales, digamos, claro, cuando es fan. Tipo de Adenauer. Sí, entonces yo empecé, oiga, pero en los colegios, por ejemplo, hay muchos colegios ahora que hacen control de armas. ¿Ya? Entonces dice que entonces ahí el 25% de los profesores de escuela ya fueron golpeados o por escolares o por los padres, etc. O sea, es una cosa impresionante. Entonces ahí le empecé a decir a una señora que se de aquí, no, porque ella se quejaba de que aquí no se ve un colegio, que había criminalidad. Entonces, no, pero en Alemania está igual, exactamente. Y la señora quedó tan espantada que se paró y se fue, porque no aguantaba. ¿Cómo es posible? No, ¿cómo? No puede ser. Esa es la reacción de los alemanes sensatos, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Claro, ¿cómo puede ser? Los que no están en Alemania, pues, que mantienen la imagen idílica, digamos. Claro, porque... Sí, pero debe haber alemanes que viviendo en Alemania todavía como que guardaban esa postal, por así decirlo. Sí, no, y por eso ese partido de derecha está creciendo tanto. Digamos, ahora están como con 18%, pero ellos ya llegan a estar con 23%. Imagínense. Ya, o sea, impresionante. Bueno, y ahora decrecieron porque justamente esa Sarah Wagenknecht, ya, esa está consiguiendo 6-8%, que es una izquierdista, pero digamos sin teoría del género. Entonces usted ve que o sea, la gente ve que no puede continuar así. Perdón, pero ¿ese partido de derecha le ha comido las bases a la democracia cristiana? Mire, en realidad una parte sí, pero no es tan así. O sea, el problema es el siguiente. Por ejemplo, las últimas elecciones de Hessen, estatales, ese no está Frankfurt, Wiesbaden, Sí, ahí. sí. Ahí fue sorprendente que la mayor migración hacia ese partido fue de la socialdemocracia. O sea, claramente esa gente apela también al voto del trabajador, del tipo que está preocupado, que está con rabia porque los arriendos están disparados, la inflación está disparada. Y ofrecen soluciones concretas. Exacto. Después los verdes cada vez más hacen que imposible construir porque tiene que ser todo ecológico, etc. Entonces ya nadie se puede comprar una casa. ¿Ya? El otro día en mi programa, entonces estaban diciendo los tipos en Hamburgo, un tipo que antiguamente que estudiaba medicina salía, el tipo sabía exactamente que de aquí a 10 años, ya, o X años, digamos, él se iba a comprar una casa. Era dueño de su casa. Claro. ¿Ya? Eso ya, para esa gente ya esa perspectiva no es clara, para un médico. No estoy hablando de un trabajador. ¿Ya? Porque y eso no es porque está todo, porque apenas ya por las medidas de los verdes, los precios de construcción subieron, digamos, apenas 50%. Es a ese nivel. Entonces, mucho impuesto lo perdemos. sí, y no es eso. Entonces, los materiales tienen que ser ecológicos, tienen que ser no sé cuánto, que no puede ser esto, etc. Un permiso de uso para que no haya problemas ecológicos y todo lo más se demora. Acabo de ver 2 años y medio, 3 años. A mí me tocó ver en una empresa Cristales Chile, porque yo trabajo en vidrio, y ellos decían, nosotros tenemos la propuesta de que de aquí a unos 15, 20 años, en Chile ninguna empresa que no tenga la huella de carbono pueda funcionar. Esa es nuestra meta. Bueno, entonces está igual que en Alemania. O sea, eso en el fondo, y decía que eso venía de Alemania. O sea, yo creo que Sí, era de los países. pero Alemania, eso está siendo criticado gigantescamente porque en Alemania las empresas llegan y se van a Polonia. A Polonia, Pura y Irlanda, simplemente. cualquier cosa.
Sí, pero sobre todo Polonia, porque están al lado. Polonia para lo industrial, e Irlanda para lo financiero se están yendo. Sí, Pero exacto. está en el mismo proceso. Pero, o Estados Unidos también. Estados Unidos, pura y simplemente. Entonces, la ventaja de Europa es que la migración económica es tan rápida que el gobierno no puede hacer. En cambio, tal vez en Chile, un tipo que está en Santiago, irse a Argentina, digamos, ya con todas las... Y después también, en fin. Entonces, allá hay más competencia, porque son más países. Eso todavía funciona. Entonces, por eso, en fin, pero voy a acabar con eso, porque si no, hablamos otra reunión. Y por eso la izquierda le da tanta importancia a la Comunidad Europea, para que la Comunidad Europea en realidad acabe con cualquier competencia que pueda haber entre los diferentes países. En realidad eso es lo que quiere. Entonces, por eso quieren introducir ingreso mínimo europeo, impuestos mínimos europeos, etcétera. Todas las medidas. Ya muchas medidas ecológicas son en realidad europeas, porque ahí realmente si no habría una competencia entre los países. Entonces, en fin, yo apenas acabo con ese cuadro, ya, que uno podría continuar, dar más ejemplos, etcétera. Pero entonces, en fin, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a continuar desestructurando ya Alemania, ya. ¿Qué pasa con eso con Europa? ¿Qué pasa con eso entonces con Europa occidental en relación, por ejemplo, a nuevos países autocráticos como Rusia y China? Existe una posibilidad que el occidente ya pueda ser una potencia o pueda ser un contrapeso contra Turquía, China, Rusia, etcétera. Eso es lo que yo veo. O va a surgir en esos propios países autoritarismos a la Rusia. Esas son las preguntas o a la Donald Trump, porque de aquí a poco son las elecciones de Estados Unidos, que más o menos sería la próxima potencia que entraría en un esquema de autoritarismo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con si se dan todas esas implosiones? Va a pasar con toda la arquitectura, y aquí el señor Riz puede explicar mucho mejor, con toda la arquitectura internacional, con la OTAN, teniendo gente como Donald Trump que no le interesa mucho, etc. Entonces, realmente está todo pegado con alfileres. Está todo pegado con alfileres. Entonces, eso es la perspectiva que uno ve. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Ahora ahí realmente me parece imposible estar dando perspectivas si va a volver a un cierto orden o algo así, porque ahí hay un gran anhelo en muchos alemanes de que vuelva a un cierto orden, ¿ya? Pero eso tal vez va a pasar de aquí a, qué sé yo, tal vez no pase simplemente. Tal vez ese proceso de degradación, digamos, ya es imposible de evitar, porque la decadencia moral, ya, hasta hablar lo que yo estuve hablando cuando hablé de ese asunto de que una vez no puede cambiar la orientación sexual, ya es tan grande que tal vez ya es imposible, porque simplemente las bases morales ya no existen. Y relacionado con eso, digamos, ahora volvió a haber una caída brutal en la tasa de natalidad, los abortos están aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese lado yo ni siquiera lo traté mucho, pero digamos, entonces puede haber, digamos, un retroceso, una mejoría en esa cuestión, tal vez ni siquiera tal vez apenas porque hay un cierto anhelo y vuelve a ganar la democracia cristiana y la gente dice, ya, ahora al menos los verdes ya no están más gobernando. Eso tal vez podría ser, pero todo eso me parece completamente imposible de hacer cualquier tipo de previsión, porque uno ve que lo que está sucediendo es cada vez más que la criminalidad está siendo prácticamente de la cultura popular, y eso tal vez queda para el próximo viaje si a alguien interesa, ¿ya? Porque nosotros estamos haciendo muchos estudios dentro del TFP, es lo que también está haciendo cada vez más parte de la cultura popular, es el ocultismo, el satanismo, que hay una cosa que ya está prácticamente, es parte, digamos, del escenario público. ¿Ya? Entonces eso es una cosa, entonces lo que está por venir en realidad no es promisorio, ¿ya? Eso se ve mucho en la música, el satanismo. Sí, y incluso, digamos, por ejemplo, yo veo mucho en YouTube, gente dice que hasta gente como Taylor Swift, que uno escucha, que uno ve, digamos, no diría nunca, pero parece que hasta ahí ya la influencia ocultista, etcétera, es fuertísima. Entonces uno ve que realmente hay una cabalgata en esa dirección, ¿ya? Y todo eso, digamos, es muy fomentado por la tal desestructuración de la sociedad, etcétera. En fin, en realidad, al final, nosotros hoy es el día 11 de mayo, y aquí a 2 días va a ser el día 13 de mayo, por lo tanto, nosotros estamos viendo cada vez más concretizándose aquello que Nuestra Señora profetizó en Portugal en 1917, que va a ser una destrucción generalizada, y ahí al final lo único
que nosotros tenemos que ver y tener en perspectiva es del triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Porque realmente, así como uno ve las cosas actualmente, es tan tétrico que una solución, digamos, normal, política, natural, de hecho... Solución meramente humana no hay. Ya no existe. Entonces, de hecho, por eso nosotros tenemos la ventaja, en este círculo, me imagino que todos son todos devotos de la Virgen de Fátima, nosotros tenemos la ventaja, y somos muy privilegiados, de que nosotros tenemos esa orientación, y ahí ella ciertamente nos va a dar luces y gracias para saber cómo actuar en esa situación, también incluso en la opinión pública, y dar una orientación a las personas. Bueno, eso es lo que yo quería dar. Yo no sé si fue un poco caótico, no sé. Pero eso es lo que yo puedo, ese es el relato que yo puedo dar, que no se puede dar más, no hay optimismo, no me parece que por una cosa de optimismo. El único optimismo que uno puede tener hoy en día, me parece realmente, es confiar, aferrarse a Nuestra Señora y esperar el triunfo de su Inmaculado Corazón. Ahora nosotros tenemos un poco de tiempo todavía. Gracias. No sé si hay preguntas o algunos comentarios. Una cosa curiosa, una noticia que estoy viendo, no sé si lo había visto todos hoy en día, acá en el Mercurio, en la tercera, una aurora boreal que se está viendo en el norte, en el extremo norte del mundo y en el extremo sur del mundo. Curiosamente a 2 días del 13 de mayo. Ah, sí, las luces polares, las luces polares, sí. Aureolas polares. Ahora hubo aureolas australes, porque las otras son boreales. En la aparición de Julio de la Virgen de Fátima, ella anuncia que cuando viene una luz desconocida, Sí. si dan anuncio de Pero eso lo hubo antes de la Segunda Guerra. Sí. Y fueron muy al sur, a usted le dice, hasta más o menos hasta Frankfurt se vio, que es muy al sur. Muy al sur, nunca se ve. O sea, Frankfurt, estamos hablando de, Frankfurt está a la altura de París. Ya está más al sur. Tal vez más al sur. En España también se ve. Realmente fue impresionante. Sí. Pero coincide que es el norte, el extremo norte del mundo y el extremo sur del mundo. Magallanes, Puerto Rico, Dice que Temuco. Sí, porque son esas explosiones solares, ¿no? Incluso en Inglaterra, incluso hubo interferencia del sistema eléctrico y cosas por el estilo. Parece que hubo partes que hubo el internet podía... ¿Alguien quiere dar algún comentario más? Señor. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no esperar el triunfo del Corazón Inmaculado de María, sino que provocarlo, o sea, hacer algo porque eso suceda. Sí. Y tenemos los medios para hacerlo. Además, todo esto ha pasado porque la gente, las sociedades se han contentado con el mal menor. Esa es la verdad. Entonces nadie ha ido por más. Entonces, porque si uno se contenta con estar en un status quo donde todo se paraliza, va a decaer. Si alguno de los Larenas quiere dar algún comentario. Bueno, aquí yo por el hijo de Néstor Riquelme está haciendo, a propósito de lo que dice Enrique, que hay que hacer alguna cosa, que ellos están en Irlanda y están promoviendo ahora unos rosarios. Los rosarios, sí. No, es impresionante. En Rosario, la TFP allá está haciendo rosarios y usaron más de 500. Y es interesante porque ahí justamente nuestro amigo de Polonia dijeron, si eso fuese ellos, entonces ellos están haciendo, son un rosario público cada 8.000 habitantes. Eso significaría que en Polonia tendríamos que hacer casi 5.000. Ya, o sea, impresionante. Impresionante. Ahora, más impresionante en Estados Unidos. En Estados Unidos, evidentemente, también, digamos, la proporción de la población, pero ahí ellos llegan a ser, creo que unos 25.000, una cosa así. 25.000 grupos. Sí, rosarios públicos. Ahora, en ese asunto, eso es interesante, realmente, y eso está evidentemente vinculado con Nuestra Señora, es que realmente esa idea de rezar el rosario público es una cosa que está súper divulgada. En Alemania y en Austria comenzó mucho en la época de COVID, y ahí continuó. O sea, es normal. Nosotros, por ejemplo, estamos organizando incluso en Alemania y la gente joven no tiene ninguna dificultad de decir, no, hay que hacer eso, exactamente. Y entonces, lo curioso es lo siguiente, que la gente vincula, vamos a rezar el rosario por alguna cosa secular, digamos, vamos a rezar el rosario contra el aborto, vamos a rezar el rosario por la familia. O sea, ellos tienen una preocupación ya por la situación, por la crisis del mundo secular,
Pero ellos dicen, no, entonces tenemos que hacer una cosa sobrenatural, digamos, que sería ponerse a rezar públicamente, o sea, dar un testimonio público. ¿Ya? En ese sentido, eso es realmente interesante. Bueno, yo estoy oliendo desde la cocina que alguna cosa parece estar media preparada para una cosa, y no sé si yo vi que yo... Nomás, que tenemos que dar gracias a Nuestra Señora que conocimos al doctor Pino. Exactamente. Y gracias a él nosotros tenemos esta visión que tú estás planteando ahora en este minuto, y que no es casualidad, por una causa muy especial estamos aquí todos reunidos y escuchando todo esto que tú estás hablando. Sin duda alguna. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Quiero hacer una María para terminar.